Bien, muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas todo el mundo, todas las personas, todos los colegas quienes se reúnen a esta hora aproximadamente de todo el país. Y una vez más, para nosotros es un verdadero gusto el poder tenerlos, el poder estar en esta oportunidad de enviarles un saludo virtual. Si evidentemente no es posible el contacto físico, pues sí es posible el estar contactados virtualmente y llevarle todas las buenas vibras, todas las buenas intenciones, que es lo que nosotros queremos y lo reflejamos a través de este conversatorio, ¿no? Que ya va tiempo atrás, en el cual hemos estado desarrollando bastantes temas interesantes y siempre pues gracias al apoyo de todos y cada uno de ustedes. Yo soy Marcos Daniel Soruco, el anfitrión en el presente conversatorio, donde vamos a desarrollar temas muy importante, un tema muy interesante, neurálgico también en el tema procesal penal, a tiempo que tiene que ver con la libertad de las personas. Antes de ingresar en materia, permítame hacer, por favor, las siguientes advertencias para todos los colegas quienes van a formar parte de la sala virtual. Es necesario que mantengamos nuestros micrófonos silenciados en el transcurso de todo el conversatorio y además también es importante que no pintarrajemos la pantalla en el caso de tener un contacto con el orador, ¿verdad? Por tema de respeto y además también para permitirle una exposición como tiene que ser. Bien, hecho ya las advertencias y agradeciendo a todos los colegas que nos siguen desde todas partes del país a través de la plataforma de Facebook Live también y mediante la presente plataforma de Zoom. Permítame saludarle al doctor Ramiro Carrillo. Yo sé que el doctor se encuentra con nosotros. Doctor Ramiro Carrillo, si me escucha, por favor, ayúdeme activando su micrófono. ¿Cómo está? Buenas noches, doctor. ¿Qué tal, colega Soruco? Muy buenas noches. Un placer volver a compartir este conversatorio para debatir temas que a todos los abogados nos interesan. Muchas gracias por la invitación. Gracias, querido doctor. Muchas gracias a usted más bien también por permitirnos estos momentos. Honestamente, nosotros estamos con bastante expectativa toda vez que el tema que viene de fondo está relacionado a una situación excepcional calificada dentro del bloque constitucional y a su vez también el control convencional. Y es tan importante para nosotros los abogados, tan o más importante que incluso la detención preventiva inicial. Porque el día de hoy con el doctor Ramiro Carrillo, un notable profesional en la ciudad de La Paz, vamos a ver un tema referente a la cesación, a la detención preventiva. Tenemos bastante expectativa, doctor, y nosotros conocemos su trabajo y honestamente estamos muy contentos. Bien, con todo este antecedente, ya es posible ingresar en materia. Tiene la palabra. Muchas gracias, doctor. A los colegas, tengan también muy buenas noches. Si me permiten un par de minutitos hacer una reflexión. Considero que estos son tiempos muy peligrosos, inclusive para la vida de todos los colegas. Aquí en la ciudad de La Paz, considero que también en los demás departamentos, varios colegas han decidido o han partido, han fallecido producto del contagio del coronavirus. Y como reflexión, quisiera hacer conocer que como profesionales abogados no estamos siendo protegidos por ninguna institución, ¿no? El Ministerio de Justicia no nos coadyuva en ningún momento, en ninguna situación, ni como profesionales abogados, ni como afiliados al LPA. Acá en La Paz, el Colegio de Abogados, de la misma forma, no hace nada por los miembros. Es más, su presidente acaba de mandar un mensaje por la página oficial del Facebook en que los abogados somos problema del Estado, ¿no? Como ciudadanos somos problema del Estado. Es decir, un poco más y un poco menos, nos acaba de decir que sálvese quien pueda. En el Departamento de La Paz, evidentemente, se han suspendido actividades el día de hoy y el día de mañana, y a partir del 16 de julio hasta el 20 entramos en una cuarentena rígida. ¿Motivados por qué, colegas? Porque en las redes sociales hemos llegado a publicar
la muerte de varios colegas. El Colegio de Abogados y el Ministerio de Justicia han pretendido ocultar la muerte de estos colegas, ¿no? El hecho de ocultar no significa que no haya contagiados con el coronavirus. Considero que debe haber una conciencia personal. Estamos totalmente abandonados. En materia impositiva, nos vienen con todo el Estado. Los municipios tenemos deudas, estamos sobrellevando nuestras oficinas como podemos. Y es tiempo. Considero que es tiempo que nos podamos unir fuerzas para que nosotros, como profesionales abogados, podamos exigir nuestros derechos. Nuestro ente matriz, el Ministerio de Justicia, más por el contrario, lo único que se dedica es a atender a nuestros clientes que deciden denunciarnos a los abogados, un poco más se vuelven una institución de extorsión. Mi recomendación es, cuidémonos, colegas. La situación está totalmente difícil. Evidentemente, estos seminarios, estos cursos nos permiten elevar nuestro espíritu, nuestros conocimientos, pero también es bueno, creo, doctor Sourouco, recomendar a todos los colegas. Cada vida es importante. Cada profesional abogado es importante. Nos debemos a la sociedad. Pero lamentablemente en esta temporada, en estos 8 meses, nos hemos dado cuenta que la sociedad no nos atiende a los profesionales abogados. Allá en Santa Cruz se han dado el lujo de matar a un colega por ajuste de cuentas. Sea por cual sea el motivo, no es propicio el hecho de que se pueda tomar la mano de nuestro cliente, que se tome, que se atribuya ese hecho de tomar nuestra vida, ¿no? Y ahora la enfermedad también nos está haciendo que puedan caer muchos colegas en esta enfermedad. Mire, colegas, que en la ciudad de La Paz, los abogados no estamos ni afiliados a la caja. Es decir, si alguien aparece enfermo con esta enfermedad, lamentablemente debe morir en manos de su familia. Debemos pensar en una institución mucho más grande, un gremio mucho más fuerte que pueda agruparnos de tal forma que tengamos por lo menos un seguro de vida. Comentario totalmente, miren, como queja va a sonar este comentario. El Colegio de Abogados en el Cementerio General cuenta con un mausoleo. A ese mausoleo no podemos acceder los abogados paseños. A ese grado de irracionalidad se ha llegado. Decir, los abogados no podemos contar con nuestro propio nicho. Debemos buscarnos la vida, una manera de decir, ¿dónde nos van a enterrar? En cementerios. Entonces, colegas, va a llegar el tiempo en el que esta epidemia obviamente va a terminar. Puesto los ojos en Dios, nos cuidaremos, cuidemos a nuestra familia y esperemos que no difundir más malas noticias de que colegas se están yendo y nos están dejando. Podemos estar sobreviviendo económicamente, en salud, mentalmente, psicológicamente. Nuestras familias están tensionadas porque nosotros los abogados salimos evidentemente a audiencias, salimos a hacer seguimiento de los trámites y no sabemos cómo llegamos. Nuestras familias de la misma forma están estresadas, no tenemos un apoyo psicológico. Considero que debe llegar el momento de reestructurar a nuestros gremios, es decir, a los colegios de abogados. Yo felicito allá en Santa Cruz, más allá de que sea real o irreal, las publicaciones, las exigencias que se realiza el Colegio de Abogados. Siento envidia, le digo francamente, doctor Sourouco, aunque sea en papel, el Colegio de Abogados se hace sentir. Acá en La Paz, no. En otros departamentos, de la misma forma, pelean por sus asociados. En acá no hay. Es más, colegas, el suscrito profesional ha sido amenazado por el presidente, por el directorio del Colegio de Abogados, por exigir mayores vías de solución al tema médico. Lo básico. Deberíamos precautelar nuestra salud. Y con esta recomendación, colegas, voy a ir un poquito a exponer, porque estamos peleando acá en La Paz también que un grupo de abogados está buscando que
un seguro privado pueda atender a todos los enfermos por COVID. Estamos peleando para que, negociando, no peleando, estamos negociando para que este grupo de colegas que nos hemos reunido, por lo menos podamos ayudar, extender la mano a colegas que sufran eventualmente esta enfermedad para que puedan paliarse económicamente con toda esta situación. Considero que si fuéramos mucho más grandes, conseguiríamos más cosas. Mínimamente, el dióxido de cloro, por ejemplo, que se está poniendo de moda para paliar, o algunos medicamentos preventivos. Es muy triste encontrarnos el día de hoy con un colega y mañana sacar su esquela de función. Esa no debería ser nuestra misión. Nuestras redes se están llenando con pedidos de plasma, ayudas solidarias. Nos han dejado totalmente económicamente debilitados y creo que este es el tiempo en que debemos reagruparnos y mirar hacia adelante, pero no con los actores, con nuestros actores dirigentes, con nuevos, con renovados, con más solidaridad. Permítame, doctor Soruco, hacer esa reflexión. Bendecidos a todos también. Oramos por todos en nuestras redes para que, como en la época de Moisés pedía en las Pascuas que en cada puerta se cubra con la sangre del Cordero, decían, para que la muerte pase. Hoy es el tiempo que los colegas abogados que prestamos servicio a la sociedad para viabilizar la justicia, para que encuentren justicia, también nuestros hogares estén cubiertos con esa sangre, que la enfermedad no entre, no pase y no tengamos penas. Muchas gracias, doctor. Si me permite, voy a empezar el tema del día. Es muy triste, pero vamos a empezar a considerar un tema muy importante. ¿Qué es la cesación a la detención preventiva? El día de hoy estaba haciendo esta reflexión de por qué los jueces no admiten muchas peticiones de cesación a la detención preventiva. En primer lugar, muchos juzgados toman como base las circulares que han sido emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia y obviamente han sido aplicadas por los tribunales departamentales de justicia. Debemos entender que la detención preventiva es en el actual sistema, en el sistema planteado en la ley 1173 como la última medida personal restrictiva en el ordenamiento jurídico. No la principal ni la primordial. Lamentablemente los jueces no entienden ese tema, ¿no? La ley 1173 establece de que si el fiscal solicitara detención preventiva para cualquier imputado, el juez puede apartarse de esa solicitud viendo los principios rectores y estableciendo el test de proporcionalidad que establece la línea jurisprudencial para determinar otra medida sustitutiva. Sin embargo, los jueces en la actualidad siguen aplicando el sistema establecido en la ley 1970, que es el pasado. Es decir, a solicitud del Ministerio Público se le concede. ¿Dónde está lo que menciono en este momento? Si ustedes tienen, queridos amigos, la ley 1173, el artículo 233 dice lo siguiente. La detención preventiva únicamente será impuesta cuando los demás o las demás medidas cautelares personales sean insuficientes para asegurar la presencia del imputado y el no entorpecimiento de la averiguación de la verdad. En todas las imputaciones que he podido ver en gran parte de Bolivia, el fiscal en ningún momento, señores, argumenta que ha viabilizado mediante requerimientos fiscales, que ha hecho un test de proporcionalidad si el imputado es autor del hecho o si sobre él incurren los riesgos procesales. En base al artículo 233, nuevamente, la detención preventiva únicamente será impuesta cuando las demás medidas cautelares personales sean insuficientes. ¿Qué significa este tema? Y los vocales que están encargados en promocionar la ley 1173, que dan seminarios,
señalan que en el protocolo que ellos han elaborado deberían hacer un test previo a la imputación, lo que en la legislación mexicana se llama el control de la imputación, el control previo de la imputación. En la imputación, los fiscales de materia deberían establecer claramente que no es posible determinar otra medida cautelar excepto la detención preventiva. En ninguna imputación lo hacen. Simplemente se dedican a establecer relación de hechos, peligro, probabilidad de autoría y peligro de obstaculización y de fuga. Entonces, incumplen la primera parte del artículo 233. En las audiencias de cesación de la detención preventiva o inclusive en la audiencia de medidas cautelares, deberíamos solicitar que al fiscal previamente a pedir la detención preventiva justifique si considera documentalmente, no por supuestos, no por indicios, no por imaginario del fiscal, que ha velado, ha buscado todos los medios para determinar que es insuficiente otra medida cautelar. No lo han hecho, no lo hacen porque no les conviene a los fiscales de materia. No les conviene, ¿por qué? Porque no emiten requerimientos fiscales para determinar los riesgos procesales de fuga. En la actualidad, bajo este sistema que se manejan los fiscales, inclusive ya no hacen valer el requerimiento fiscal para determinar el peligro de fuga emitido, lo que nosotros sacamos el requerimiento fiscal para pedir el flujo migratorio. ¿Por qué? Porque ya no encuadra en ninguno de los puntos y de los incisos que se quiere demostrar que no concurre el peligro de fuga. Pero ¿quién debería pedir inicialmente el flujo migratorio para determinar que concurre la detención preventiva? Es el fiscal en base al artículo 233 en la primera parte. En la última parte señala quiénes deberían fundamentar y acreditar en audiencia pública los siguientes extremos. Acreditar, señores. He visto en muchas audiencias virtuales que los transmiten en algunas de sus páginas, los fiscales no acreditan. El protocolo de atención a medidas cautelares, colegas, establece que en la audiencia de medidas cautelares, en la audiencia virtual, tenemos derecho al uso de la réplica y de la dúplica. Debemos usar ese derecho para reclamar que fundamente el fiscal. Lamentablemente ese protocolo que se ufanan los fiscales de que, perdón, los vocales de que los han sacado, no los han publicado. Pero en este mismo conversatorio, de la misma forma he escuchado a algunos vocales decir, en el protocolo, ese protocolo señala que debería acreditarse. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos de convicción para determinar la detención preventiva? ¿No? Dice el la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible, que no lo voy a discutir, que es otro tema. 2, la existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad. ¿Cuál verdad? A este respecto, se ha elaborado en esta temporada que se ha ido adecuando a las audiencias virtuales en toda Bolivia, ¿cuál es la verdad que sigue el fiscal? Y ahí está el meollo del problema, colegas, para determinar en defensa, por los que estamos en defensa del imputado, ¿cuál es la verdad que está buscando el fiscal? ¿Una verdad procesal? ¿Una verdad material? ¿O un supuesto, como ellos llaman, la imputación es modificable inclusive, no es definitiva? Pero recuerden que la detención preventiva puede convertirse en una pena anticipada si el fiscal de materia, al solicitar la detención preventiva, no prevé estos aspectos de cuál es la verdad que persigue.
Y lo que estamos haciendo en La Paz es pedir mediante la réplica que se nos diga cuál es la verdad. En un asesinato, nuestro cliente, nuestro posible cliente, el imputado, no puede ser, o quizás es cómplice, autor inmediato. Lamentablemente, el artículo 233, el 1 dice, es posible autor o partícipe. Esas dos palabras, colegas, nos han amarrado a los abogados, porque ya no tenemos la posibilidad de decir que puede ser instigador, por ejemplo. La redacción a letra muerta que utilizan los fiscales lo utilizan como autor material, pero no en los diferentes grados de autoría que el mismo código penal y procedimiento penal establecen, o partícipe en grado de tentativa. Pero los fiscales ven la finalidad, ellos utilizan la finalidad del hecho. 10 personas pueden matar con un cuchillo a una sola persona. Finalidad del hecho. El hecho como fin, ¿no? En la réplica y en la dúplica que la ley permite, voy a demostrar por el Código de Procedimiento Penal, con la ley en la mano, debemos pedir cuál es la teoría del delito que persigue, colegas. Lo hemos pedido, no ha sido difícil, nos han explicado. ¿Por qué teoría del delito? Es muy diferente solicitar teoría del delito a teoría del caso. Nosotros como abogados particulares, sea por el imputado o por la víctima, planteamos la teoría del caso. Los fiscales deben decirnos cuál es su teoría del delito cometido para sustentar una detención preventiva. Ahora bien, a lo que nos interesa y a lo que vamos a analizar este tema con la ley en la mano. El artículo 233.3 señala, el plazo de duración de la detención preventiva solicitada y los actos investigativos que se realizará en dicho término para asegurar la averiguación de la verdad, y ahí voy a hacer el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley. En caso de que la medida sea solicitada por la víctima o el querellante, únicamente debe especificar de manera fundamentada el plazo de la duración de la medida. Ahora bien, son los requisitos de la detención preventiva. Desmenucemos el párrafo tercero de la ley del artículo 233, modificada por la ley 1173. Dice el plazo de duración de la detención preventiva. Colegas, este es el punto neurálgico con el cual estamos trabajando. Si hay detención domiciliaria, no hay plazo. Si hay libertad pura y simple, no hay plazo. Si hay, por lo menos existe el firmar o presentarse ante la fiscalía cada tiempo que establezca el juez, no existe plazo, colegas. La resolución que emita el juez controlador de garantías cuando dispone en una detención domiciliaria el plazo es una resolución contraria a la ley. Esa resolución debe ser apelada y en el superior en grado ser analizada. Porque el inciso 3 es claro, colegas. Dice, el plazo de duración de la detención preventiva solicitada y los actos investigativos que se realizará en dicho término. El plazo de la detención de la medida cautelar solo aplica para detención preventiva, no aplica para las otras medidas restrictivas establecidas en el artículo 231. Un claro ejemplo de vulneración. He visto, por ejemplo, en procesos en esta cuarentena por delitos delitos contra la salud pública. No piden detención preventiva, pero
piden detención domiciliaria, la detención domiciliaria por 4 o 5 meses. Esa solicitud, colegas, es ilegal. El texto de la ley establece lo contrario. Podemos ir, inicialmente debe apelarse esa resolución y si ratifican los vocales, ir a una acción de libertad por detención indebida. No por el acto mismo, no por los hechos procesales, sino que el inciso 3 establece claramente la duración de la detención preventiva. Vámonos al artículo 232. La última parte del artículo 233 señala lo siguiente. El plazo de duración de la detención preventiva podrá ser ampliado a petición fundada del fiscal y únicamente cuando se responda a la complejidad del caso. Nuevamente reitero, el plazo de duración de la detención preventiva. Colegas, esto hemos dejado pasar por mucho tiempo. No habla de la duración de las medidas cautelares, habla de la detención preventiva. Simplemente en detención preventiva, ¿no? Y debe ser, si se quiere ampliar, debe ser fundamentada. Ahora bien, ocurre que cuando el fiscal solicita la ampliación de una detención preventiva, señala que falta realizar algunos actos investigativos. Pero veamos qué dice la última parte. La ampliación también podrá ser solicitada por el querellante. Un punto aparte. La ampliación también podrá ser solicitada por el querellante. Colegas, ya no se puede presentar denuncia. La denuncia puede ser víctima y denunciante. La víctima, o el colega abogado, el profesional abogado que presente denuncia a nombre de una víctima, no puede pedir ni ampliación ni la detención preventiva del imputado, en base al artículo 233 y las demás que ha modificado el Código de Procedimiento Penal. El requisito único para participar en la audiencia de medidas cautelares es que debe ser querellante, y ya no denunciante. Lo dice claramente el 233. Y ahí, colegas, implicaría presentar, si ha ocurrido en el tratamiento de sus procesos, que el denunciante haya pedido la ampliación, haya pedido medidas cautelares, la nulidad de la imputación y obviamente la nulidad del acto de medidas cautelares. Porque el requisito que establece la 1173 es que la víctima se constituya en querellante. Dice, la ampliación también podrá ser solicitada por el querellante cuando existan actos pendientes de investigación solicitadas oportunamente al fiscal y no respondidos por este. Cuando hablamos de oportunamente, colegas, que se pidan actos investigativos, mínimamente deben ser considerados 5 días previos a la celebración de la audiencia de cesación a la detención preventiva. ¿Por qué considero 5 días? Presentado el memorial, la ley 260 establece que el fiscal tiene, evidentemente, 24 horas para providenciar. 48 horas le daremos, 2 días. Si nos rechazara el requerimiento de un acto investigativo, la misma ley nos establece que debemos acudir al superior en grado, quien debe responder en 72 horas, 5 días previos. No se los ha pedido en 5 días anteriores a la cesación a la detención preventiva, no corresponde al abogado de la víctima oponer o solicitar ampliación de la detención preventiva. Lo dice la misma ley, seguramente se regularán ya en sentencias constitucionales.
cuando no procede la detención preventiva para fundar una cesación a la detención preventiva. El 232, en el punto 3, señala cuando se trate de personas con enfermedad en grado terminal debidamente certificada. Este es un punto importante porque la ley del indulto, la ley de amnistía, la ley de indulto y amnistía señala que deben ser enfermos terminales, mujeres embarazadas, como dice el 4, personas mayores de 65 años de edad, en delitos de contenido patrimonial y de mujeres embarazadas. Las circulares emitidas y en la ley que establece la ley del indulto es una mera repetición de este artículo. No procede la detención preventiva. Ahora bien, todos los hechos de la vida real, lamentablemente, se han penalizado. El 232.9 establece lo siguiente. Cuando la persona imputada sea la única que tenga bajo su guarda, custodia o cuidado a una niña o niña menor de 6 años o a una persona con un grado de discapacidad que le impida valerse por sí mismo. En nuestra economía y en la actualidad, este artículo, este inciso, no lo hacen valer. ¿Por qué? Los jueces consideran de que para tener la guarda, custodia o cuidado de un menor de edad o de una persona discapacitada, están solicitando que sea mediante resolución judicial en el ámbito familiar o mínimamente se pueda presentar el certificado de discapacidad. Un hecho totalmente alejado de la norma. La ley 1173 establece que el fiscal de materia puede determinar inclusive la dependencia de un menor de edad frente al imputado. Pero los jueces, entre las medidas especiales que tiene el fiscal de materia, que es el de inmiscuirse en la jurisdicción y competencia de los jueces de familia, para la aplicación de la cesación de la detención preventiva y la imposición de la detención preventiva, obvian esa parte, la competencia de los fiscales para determinar la custodia, la guarda, la tenencia de menores de edad, pero sí determinan o sí lo utilizan en su contra esta situación. Este es otro aspecto que se debe solicitar que el fiscal amplíe respecto a la detención preventiva. Ahora bien, pasemos a lo que establece el artículo 239 a las causales de la cesación a la detención preventiva. El Tribunal Constitucional ha establecido permítame, enseguida lo ubico, dice lo siguiente. En la sentencia constitucional 254 quebrado 2014. Esta sentencia establece lo siguiente. Dice, el artículo 239 del Código de Procedimiento Penal otorga a las personas detenidas la facultad de solicitar la cesación de aquella medida. Sin embargo, para la procedencia de aquel beneficio, es necesario cumplir a cabalidad con las condiciones y presupuestos para su procedencia establecidos en el precepto legal aludido. Ahora bien, las circulares del Tribunal Supremo de Justicia han sido sobrepuestas sobre esta línea jurisprudencial, reitero, la 254, quebrado 2014, que es una sentencia fundadora. Mire, ¿cuáles son los presupuestos en los cuales los jueces y fiscales estarían incurriendo? El Tribunal Supremo de Justicia ha suspendido plazos procesales en las diferentes circulares desde el mes de marzo, incluyendo hasta hace una semana atrás. Pero esos plazos son para el órgano judicial.
los plazos no han suspendido para el Ministerio Público, ni para otra instancia de investigación. Es decir, si el fiscal ha pedido 3 meses en el mes de enero, para él no ha suspendido el plazo procesal, para ellos continúa. Si han suspendido plazos para el órgano judicial, puede ser para pedir duración máxima del proceso, extinción de la acción, etcétera, pero no para medidas restrictivas. Aquí existe una gran contradicción entre la pirámide de Kelsen. Una circular por encima de la ley e inclusive por encima de la resolución número 1/20 de la CIDH, que establece que las medidas cautelares que restrinjan la libertad de las personas deben ser atendidas con prioridad, pero no señala para estos delitos, estos. Establece para todos los detenidos preventivos. Veamos el artículo 239 de la cesación. Dice, las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de las siguientes causales. Los jueces no aplican esta primera parte, el cumplimiento. Los jueces de instrucción, por lo menos aquí en La Paz, los jueces de sentencia, siguen mirando con la óptica de la ley 1970, pero no con la óptica de la ley 1173, que dice cumplimiento de alguna de las causales. No que la carga de la prueba sea del detenido para demostrar que se ha cumplido. No se olviden, queridos amigos, que la carga de la prueba, el artículo 6, establece que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y a quien denuncie, quien se ha convertido en querellante. La inacción del Ministerio Público y del acusador particular no puede ser causal de rechazo según esta norma del imputado. Veamos, dice, cuando nuevos elementos demuestren que no concurre los motivos que la fundaron o tomen conveniente que sea sustituida por otra medida. Obviamente, este inciso no ha sido modificado por la ley 1173, pero el espíritu de la ley 1173 es muy diferente al espíritu, a los pilares fundamentales de la ley 1970 del Código de Procedimiento Penal. ¿Cuáles serían estos nuevos elementos? O sea, el legislador, por trabar o por destrabar alguna relación, nos pone en conflictos a los jueces y a los abogados. ¿Qué elementos nuevos podemos demostrar si en la imputación del fiscal al juez cautelar, en la audiencia de medidas cautelares, les establece 5 cosas para investigar? ¿Qué elemento nuevo podemos determinar? Este artículo, este inciso 1, es una burla para el ordenamiento jurídico. ¿Cuáles serían esos elementos nuevos? Que se ha cumplido la sentencia, que se ha cumplido las medidas o lo solicitado en materia de investigación para el fiscal. Eso no es nuevo. Esa es la carga de la prueba del Ministerio Público y del acusador particular. 2, la ley es clara, cumplimiento. Cesarán al cumplimiento de alguna de las siguientes. No puede haber causas nuevas. 2, señala, y aquí modifican el primer inciso, el 2, cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención. Reitero, colegas, solo aplica el plazo de la detención o el plazo de la medida cautelar en detención preventiva, ratificado nuevamente por el 239.2 de la ley 1173. Dice, cuando haya vencido el plazo dispuesto, no necesita control jurisdiccional, no necesita otro documento adicional
Y eso los jueces no entienden. No necesita demostrar que concurre familia, domicilio, trabajo, 235, 2 influencia al testigo. No. Cumplimiento del plazo. Nada más. 5 meses, 5 meses. Ya se ha sentado jurisprudencia al respecto, colegas. El exministro de Gobierno, Carlos Romero, al cumplimiento de sus 5 meses, que no lo ha podido, que el Ministerio Público no ha accionado ninguna medida investigativa, ha conseguido la cesación a la detención preventiva. En apelación ha sido ratificado, motivo por el cual en este momento el exministro Romero está en detención domiciliaria por una medida restrictiva menor a la detención preventiva. Entonces, aplicación sine qua non de la norma en estricta cumplimiento de la misma. Ahora bien, el fundamento, la última parte de este inciso dice cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación de plazo de la detención. Bajo el principio de control jurisdiccional, evidentemente el fiscal podría pedir en audiencia de cesación y de cesación y de medidas cautelares, de la imposición de medidas cautelares, otras medidas. Sin embargo, les explico y les he explicado según el artículo 233 y 232 de la ley 1173 que la ampliación en forma legal para no vulnerar el debido proceso, el artículo 410 de la Constitución Política del Estado, debe ser mínimamente con 5 días de anticipación, para que no se lesione, por igualdad procesal y por economía jurídica, para no vulnerar ningún principio constitucional, debe realizarse con ese tiempo previo, considerando la carga procesal, supuestamente, los 2 días y los otros 3 días considerados para una posible apelación al fiscal departamental de las resoluciones que no nos hayan emitido. Ahora bien, el inciso señala cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga. Aquí, colegas, este inciso 3 es de cumplimiento o es una barbaridad que está incluido en la ley 1173, el inciso 3. ¿Cuáles son los tiempos mínimos, por ejemplo, que establece la detención preventiva? 1 año, 2 años. Como regla general, 1 año o 2 años. Es posible que haya una persona que esté con detención preventiva 1 año, desconociendo su abogado, así sea de defensa pública, el inciso 2, la duración máxima que el fiscal ha solicitado. Entonces, este inciso es totalmente irracional e ilógico solicitar que sea por la pena mínima. Salvo, miren, que en algunos delitos donde se considera 2 o 3 meses de privación, voy a exagerar en ese tema, y haya vencido. Pero si son 2 o 3 meses la pena mínima, la máxima es 2 años. No corresponde a la detención preventiva. El legislador no ha considerado los tiempos máximos y mínimos de todas las penas. Y obviamente no podemos pedir cesación a la detención preventiva en este aspecto. Ahora señala, cuando la duración de la detención preventiva exceda de 12 meses sin que haya dictado acusación o de 24 meses sin que hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niño, niña, adolescente o infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas. La duración máxima de la detención preventiva en estos delitos que sí admiten detención preventiva, por regla general, no se duplican.
si pide investigación el fiscal por 6 meses, no pide la ampliación por otros 6 meses, para que pueda durar 12 meses. La primera solicitud puede ser 6 meses, pero la ampliación ya tiene que determinar qué cosas le faltan, no qué cosas va a empezar a investigar. Y ahí se le otorga 1 mes o 2 meses. Este artículo, este inciso, vulnera el principio de legalidad, el principio de proporcionalidad, vulnera derechos humanos del detenido, del imputado, y llega también a vulnerar la paz social que tiene, o la justicia que tiene a buscar la víctima. Es totalmente inconcebible que una persona tenga una duración mínima que exceda 1 año de detención preventiva. Esto se está convirtiendo ya en una condena anticipada. Ahora bien, ¿cuáles son las otras formas de pedir cesación a la detención preventiva acreditando alguna situación? El inciso 6 es el único inciso que pide que se acredite, que la carga de la prueba corresponde al que solicita, no al que pide. El 6 dice, cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de 65 años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria y crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas. Este es el único requisito, este es el único inciso que pide la 239 que el detenido preventivo pueda acreditar. Ahora bien, los jueces cautelares en los primeros casos puede solicitar o puede de oficio, porque se ha cumplido. Desde el 1 al 5, el juez debe dar inmediatamente la cesación a la detención preventiva, sustituyéndolo por otra menos gravosa. No dice el artículo 239 que los abogados deberíamos pedir audiencia de cesación a la detención preventiva. La primera parte establece las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento, señores. Es deber del juez, control jurisdiccional, 54 del procedimiento penal, que el secretario trabaje con su cuaderno, si se ha cumplido o no se ha cumplido. Los abogados deberíamos pedir constantemente control jurisdiccional en audiencia. ¿Para qué? Para que el fiscal señale qué actos investigativos está realizando y no lo dejemos a su libre arbitrio. He suscrito profesional en varias audiencias de cesación a la detención preventiva, como tiene estilo el Ministerio Público de que han sido sustituidos, han sido renovados, que se encuentran en inventario, les ha pedido control jurisdiccional, que al juez señale qué actos investigativos, en base a la teoría del delito elaborada, van a realizar. La ley 1173, colegas, permite esa realizar en audiencia, en cualquier momento, bajo la oralidad, pedir control jurisdiccional. La última parte señala la cesación, estoy leyendo el artículo 239. La cesación a la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3, 4 del presente artículo dará lugar a la responsabilidad de la juez o juez tribunal o fiscal negligente. Lo que les decía. Es decir, cuando exceda el tiempo de los tiempos mínimos. Ahora bien, me olvidaba, el otro tema que establece la última parte. El último paso, ya para terminar esta parte, dice, cuando la cesación sea resuelta en una audiencia pública,
y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente lo establecido en el artículo 113 del presente código. El protocolo de actuación de medidas cautelares, queridos amigos, señala que si el fiscal no está presente en una audiencia, ya sea de medidas cautelares, cesación o apelación, está retirando tácitamente su imputación o su acusación. ¿Cuál es el fundamento? Que debe fundamentar en forma oral, eso dice la 1173, ante el juez cautelar. El hecho de no estar presente en audiencia, aunque sea virtual o presencial, que no esté el fiscal. En casos de niños, que no esté la defensoría, que no esté SEPDAVI, que no esté cualquier, o inclusive la víctima, colegas, corresponde pedir exclusión o separación de estas partes del proceso que se está llevando a cabo. Porque se debe fundamentar en forma oral en la forma que establece el artículo 113 de la ley, del Código de Procedimiento Penal, modificado por la ley 1173. Y esto no es motivo ni causal para que se suspenda bajo este principio. Estamos haciendo que se cumpla. Lamentablemente hay unos jueces o juezas que pretenden imponer, obligar, rogar al Ministerio Público, mandando oficios para que designen, para que les obliguen. No, no. La 1173, el artículo 113, establece claramente que a inasistencia del Ministerio Público se lo tiene por abandonado el proceso. Debemos hacer cumplir la norma que establece. Y estos son principios constitucionales. Y no hay ninguna disposición fiscal que señale o que ampare que el fiscal no debe estar presente. Ahora ocurre que hay algunos jueces y vocales no suspenden, pero declaran un cuarto intermedio hasta las horas de la tarde. De la misma forma, corresponde presentar acción de libertad. Si está programado para las 9 y no está el fiscal, no ha acreditado debidamente que no puede asistir a esa audiencia, y si el juez o el tribunal señala para horas de la tarde en un breve receso, lo que llaman ellos, corresponde presentar acción de libertad. Debemos empezar a fundar derecho y línea jurisprudencial al respecto. Considero que ya es suficiente la arbitrariedad con la cual nos manejan los fiscales y que los jueces, no aplicando la norma conforme lo hemos establecido el día de hoy, estén de cómplices de negligencia del Ministerio Público. Si ustedes tienen alguna pregunta, colegas, estoy dispuesto a responder, doctor Soruco. Si tiene alguna consulta al respecto, ya nos vas a responder. Bien, muchas gracias, querido doctor. Hemos estado atentos en todo lo que ha realizado respecto a su exposición. Muchos colegas también han estado ya participando a través del Facebook Live, bastantes preguntas también en la plataforma de Zoom. Evidentemente el tema es muy controvertido, es decir, existen posiciones establecidas en la norma y en la práctica, pues la autoridad jurisdiccional principalmente a través de la sana crítica posiblemente desarrolla su criterio, ¿no? Y en muchos casos no compartimos, y eso evidentemente es el fondo también de este conversatorio. La finalidad es que todos podamos entender y ver el criterio que pueden hacer respecto a este entendimiento de la norma. Muchas gracias, querido doctor Ramiro Carrillo. Honestamente, muy importante la ponencia que ha realizado y nos ha dejado claro bastantes puntos. Bueno, ahora me dirijo al conjunto de colegas que están dentro de la plataforma a través de Zoom y también en Facebook Live para que puedan realizar sus preguntas, puedan participar e interactuar con el docente invitado a tiempo de poder relacionar un poquito más el tema y revisar también, ¿por qué no doctrina? Hacer algún, poder ampliar también el tema
todo bienvenido. Vamos a ceder la palabra a continuación. Por favor, si me ayuda el doctor Alexei Vilcagua Clemente, si lo tengo por acá, me puede ayudar. Doctor Alexei Vilcagua, si me escucha, por favor, adelante, tiene la palabra. ¿Desde dónde? Sí, buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Me comunico desde Potosí, doctor. Y la consulta es la siguiente. El artículo 239.2, referido a la cesación por la duración del plazo. Quisiera saber cuál es su criterio respecto a que cuando ha vencido el plazo, pero el proceso se encuentra ya radicado ante el juez o tribunal de sentencia con los actos preparatorios de juicio, y vence en esa etapa los 6 meses, póngase, de duración de la cesación del plazo para las medidas cautelares, ¿correspondería cesar ante el juez o tribunal de sentencia, o es que ya la finalidad de las medidas cautelares variaría? Es decir, los 6 meses entiendo que son, o la medida cautelar de la detención preventiva, es para que el fiscal pueda realizar los actos investigativos. Pero ya, ¿qué actos investigativos va a realizar si es que ya ha presentado su acusación? Entonces, ¿existiría alguna base legal para que el juez o tribunal de sentencia pueda mantener vigente esta medida cautelar, o es que correspondería a la cesación también? Doctor, esa es la consulta. Gracias. Ay, muchas gracias. Un saludo a los colegas de Potosí. Voy a hablar en lo que la ley dice y lo que la doctrina y la línea jurisprudencial ha establecido. ¿Cuál es la finalidad de la medida cautelar? Esencialmente es asegurar que el imputado no ponga trabas al proceso investigativo, en primer lugar. Y dos, el cumplimiento de la ley. Y tres, el asegurar que el fiscal tenga todas las medidas necesarias para determinar a la final de su investigación una acusación formal. Si el imputado ha colaborado, no ha obstaculizado y ya tiene una acusación, entonces cesarían los motivos por los cuales ha sido imputado. Y esto tiene su base en el test de proporcionalidad, en el test inicial de la audiencia de medidas cautelares y el test final para pedir la cesación a la detención preventiva. Eso hay en línea jurisprudencial al respecto. Son 3 puntos que se deben responder. Ahora bien, una vez teniendo acusación fiscal, técnicamente ha perdido vigencia todas las medidas restrictivas respecto al imputado, porque ya tiene acusación. ¿A quién se solicita? La misma línea jurisprudencial que ha establecido el Tribunal Constitucional determina que si mientras no se ha admitido, no hay un auto de admisión de la acusación fiscal y de la acusación particular, aún sigue vigente el juez de instrucción para conocer medidas de cesación a la detención preventiva. Pero si se ha emitido un auto de admisión, es totalmente competente el juez o tribunal que conoce este caso. Obviamente, el test de proporcionalidad, no se olvide de eso, el test de la detención preventiva debe desvirtuar los hechos iniciales de la audiencia de medidas cautelares con los cuales tiene que valorar el tribunal. Por ejemplo, aún van a estar vigentes lo establecido en el artículo 235.2, la influencia a los testigos y a los hechos, a los testigos, partícipes, jueces, aún va a estar vigente. Pero los otros riesgos procesales ya quedarían desvirtuados. Ahora bien, en este aspecto, también es importante tomar para defensa de los clientes la teoría del delito. ¿Qué delitos son permanentes? Delitos permanentes con efectos inmediatos, con efectos permanentes, a efectos de determinar, por ejemplo, la probabilidad de la autoría y de la persistencia de los riesgos procesales. En materia de violencia familiar o de violencia contra las mujeres, en delitos sexuales, lo que los jueces interpretan el riesgo, peligro efectivo para la víctima y para la sociedad,
piensan que la víctima aún es víctima, aún es peligro, el detenido es peligro, aún estando en detención preventiva. Y a este respecto hay la ley de protección a víctimas de delitos sexuales. Hay dos leyes que benefician a las mujeres y hay bastante línea jurisprudencial que por el grado de vulnerabilidad, el fiscal, la víctima misma, y en caso de los niños, la defensoría, deberían remitir a la unidad de protección a víctimas si es que las víctimas se sintieran amenazadas por el detenido preventivo. Pero si no hubiera ese hecho de ser remitidos por la ley 260 y por la ley de protección de víctimas, entonces no hay ese elemento subsistente, aun cuando haya la acusación fiscal y acusación particular, aun cuando se esté llevando el juicio oral. No podemos ir con meras subjetividades, ¿no? Creo que has respondido ese tema. Adelante, doctor Soruco. Gracias, muchas gracias. Voy a trasladar a continuación la palabra también, lo propio, el doctor Alexander Vargas. ¿Desde dónde se comunica y puntualmente cuál es su pregunta? Muy buenas noches, doctor. Me comunico desde Santa Cruz y mi pregunta es la siguiente. De acuerdo a la ley 1173 en su norma transitoria 12ª, establece un plazo de 15 días para que los juzgadores en materia penal puedan emitir conminatoria al Ministerio Público para que dentro del plazo de 90 días calendarios puedan pronunciarse respecto a mantener detenidos preventivamente o en su defecto aplicar otra medida cautelar, ¿cierto? A cumplimiento de ese plazo correspondería una cesación, si es que el Ministerio Público no se pronunciaría, si no se pronuncia. Mi pregunta va en el siguiente aspecto. En el caso de que se notificara al Ministerio Público, pero posteriormente se notificara a las otras partes, cuando el Ministerio Público ya perdió el plazo de los 90 días y aún faltaría para cumplir los 90 días para las otras partes, ¿corresponde esperar el cumplimiento de los 90 días para las otras partes o solo se computan los 90 días para el Ministerio Público porque es el Ministerio Público quien pide la ampliación de la detención preventiva o la aplicación de otra medida cautelar? Esa es mi pregunta, doctorazo. Muchas gracias por la pregunta. Ese es un golpe al corazón de la ley 1173. Es solo al Ministerio Público, colega. Le vence el plazo al Ministerio Público, los 90 días, se aplica la primera parte del artículo 239 al cumplimiento nada más. Y es demostrar, es control jurisdiccional, no a las partes, porque las partes sí dice la ley que pueden pedir, pero en el caso de que sean querellantes y además la ley 1173 no establece que las partes puedan solicitar, sino que es el Ministerio Público. Pueden ser notificados por conocimiento, pero si el Ministerio Público ha sido negligente en este tema, corresponde la cesación a la detención preventiva o la modificación de oficio. Pero como nada hacen de oficio, corresponde solicitar. Bien, muchas gracias, doctor. Gracias. La pregunta va en repetidas oportunidades, estimado doctor, ya sea por Facebook Live o en la misma plataforma de Zoom. Todos unánimemente preguntan, ¿opera mecánicamente la cesación a la detención preventiva a tiempo de haberse concluido el término de plazo solicitado por el Ministerio Público? ¿O en alguna ocasión, cuando se ha visto, la autoridad señala una audiencia de control de plazos con la finalidad de establecer si realmente se acredita que se ha cumplido la detención solicitada por el Ministerio Público, ¿no? Y en el transcurso de ese tiempo, de repente también presenta el Ministerio Público la ampliación de nuevo tiempo, de nuevo plazo, porque la misma investigación necesita otros elementos que todavía siguen siendo trabajados. ¿Cómo lo analiza, doctor?
Bueno, considero que opera automáticamente y debería ser de oficio. El artículo 54 del procedimiento penal establece que el juez es controlador de garantías. El 239 de la 1173 es claro, las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento, colega. Es decir, no necesitamos, o sea, no necesitaríamos los abogados pedir cesación a la detención preventiva, sino que bajo control jurisdiccional del juez hacia el fiscal debería cesar. Pero como eso nunca va a ocurrir, que el juez ejerza función, tuición de ejercicio, porque, miren, colegas, por lo menos aquí en La Paz existe el cuaderno de control jurisdiccional de la fecha de inicio de la detención preventiva y el cumplimiento por cada imputado. Entonces, ¿quién debería informar que ya se han cumplido los 3 meses o 4 meses que ha pedido fiscal? Es el secretario del juzgado. Y automáticamente, de oficio, debería modificarse la detención preventiva por una medida menos gravosa. No lo van a hacer, lamentablemente, y los abogados debemos pedir cesación a la detención preventiva. Lo que nunca pedimos es que el secretario informe cuánto tiempo se ha solicitado al fiscal y si se han cumplido o no. Como le digo, la ampliación debe ser por lo menos 5 días antes del cumplimiento del plazo fatal. En razón a poder apelar inclusive un requerimiento que el fiscal no haya querido emitir. Bien, gracias. A continuación voy a ceder la palabra al colega doctor Pablo Lara. Lo propio, doctor, ¿desde dónde se comunica? ¿Cuál es su pregunta, por favor? Adelante. Ok, muchas gracias. Buenas noches, estimadas. Mi pregunta era al respecto, bueno, creo que ya lo dijo, ¿no? Pero, bueno, es que en algunos casos existen, ¿no? Cuando cumplido el plazo de los 90 días, el Ministerio Público no hace, ¿no? Como usted ya dijo, doctor, ¿no? Que no cumplen los 90 días ni de oficio. En esos casos, ¿cómo podemos proceder, doctor? Muchas gracias por su buena... Muchas gracias, colegas. Saludos hasta donde usted se encuentre. La Paz. Oh, de La Paz. Felicidades a todos los abogados paseños. Creo que no nos vamos a poder encontrar por el Día de la Paz. Vamos a estar en cuarentena restringida, una cuarentena para evitar el contagio. Bajo control jurisdiccional, colegas. Es decir, miren, hay un tema en este aspecto hay una situación muy interesante. Antes de la ley 1173, mediante memorial pedíamos control jurisdiccional. Ahora, con la vigencia de la ley 1173 y con la vigencia del principio de oralidad, podemos pedir control jurisdiccional, audiencia de control jurisdiccional, para que el fiscal nos diga, o diga al juez, y nosotros enteremos cuándo va a notificar a las partes, por ejemplo, para un hito. ¿Hasta cuándo piensa llamar a los testigos? Y en esa audiencia de control jurisdiccional, el fiscal debe exhibir el documento de citación que haya sido debidamente entregada a los testigos, por ejemplo. El suscrito profesional, antes de las audiencias virtuales, antes de que nos exija el derecho al trabajo, he solicitado audiencias de control jurisdiccional a los fiscales. Y los fiscales, muy abiertos, muy sinvergüenzas, dicen, tengo carga procesal, señor juez, no puedo hacer la hito hasta después de un mes. Pero ese es de boca para afuera. En audiencia de control jurisdiccional, y conforme lo dice el espíritu de la ley 1173, debe demostrar que tiene carga procesal. Y en esa audiencia de control jurisdiccional, he pedido que se notifique a todas las partes y se señale audiencia de inspección de cualquier acto.
suponiendo que pedía 3 meses y no tenía cómo demostrar al fiscal que tenía carga procesal, se lo señalaba en 15 días. El día 16 se solicita al juez cautelar audiencia de cesación, no interesando los resultados de la inspección. Eso ya es carga del Ministerio Público. Porque eso dice la ley 1173. Bajo el principio de oralidad, pedir control jurisdiccional. En este tiempo de pandemia no lo podemos hacer, lamentablemente. No podemos, porque solamente piden o han limitado para audiencias de cesación, de audiencias de medidas cautelares, modificación y cesación a la detención preventiva. Pero ¿quién está ejerciendo control jurisdiccional desde el mes de marzo? Los fiscales están actuando sin control jurisdiccional. Entonces, ya debemos empezar a establecer línea para pedir control jurisdiccional. Que los fiscales nos digan hasta cuándo, cómo y dónde van a actuar. Porque si no, ya se convierte en una detención indebida y una condena anticipada. Pronostico que de aquí a 1 año o 2 años, o 1 año cuando se levante la cuarentena, muchas personas van a acudir a la CIDH por detención preventiva y el Estado va a estar en serios problemas y peor el Tribunal Constitucional. Al respecto del Tribunal Constitucional, miren, el Tribunal Constitucional, algunos colegas deben conocer, está realizando una semejante basada jurídica. Los pueblos indígenas, aquellos pueblos, aquellos dirigentes campesinos de organizaciones sociales que tenían evidentemente mucho poder en el anterior régimen, acuden directamente al Tribunal Constitucional pidiendo que conozcan procesos. El Tribunal Constitucional, colegas, está autorizando que mediante jurisdicción indígena, originaria y campesina se conviertan en jueces controladores de garantías para tratar temas de avasallamiento, medidas de hecho, violencia familiar, estelionato y estafa. Esa es una gran basada del Tribunal Constitucional. ¿Cómo pueden quitar una atribución de control jurisdiccional a un juez instructor para pasarlo a justicia indígena originaria y que el fiscal esté sometido a justicia indígena originaria? Entonces, estamos llegando a un caos total porque el fiscal no está actuando bajo control jurisdiccional por la suspensión de plazos. Considero que debemos pedir de forma unánime el control jurisdiccional. Y si ustedes se dan cuenta, en los abogados del doctor Carlos Romero hablaban de ese tema. El fiscal no tiene control jurisdiccional. Lo mismo ha pedido el viceministro Melgar, que los jueces o los fiscales actúan bajo control jurisdiccional, evidentemente. Y en estos 3 meses el Tribunal Constitucional se ha tomado la atribución de quitar control jurisdiccional a los jueces de provincias y darlos a los indígenas originarios. Una basada total. Adelante, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctorados, por su linda exposición. Gracias, doctor. Doctor, vamos a hacer el siguiente ejercicio porque yo veo las preguntas y todas son similares, tanto en Facebook Live como también en Zoom. Entonces voy a tratar de unificar los criterios. Entendemos nosotros que la sentencia constitucional 1303, quebrado 2003, había establecido en reiteradas oportunidades, como otra sentencia, que no se debe solamente tomar un riesgo para poder mantener la detención preventiva. Muy bien. Sin embargo, posteriormente, ya el año 2017, a través de la sentencia constitucional plurinacional, la 0385, quebrado 2017, estableció que no es así, ¿no? Que procedería además que en ningún momento el Tribunal Supremo había establecido de que realmente con un solo riesgo debería de proceder o cesar más bien en todo caso la detención preventiva. Entonces tenemos dos posiciones.
Yo creo que aquí en este caso el estándar jurisprudencial más alto sería la solución. ¿O cómo lo ve, doctor? Es que hay un tema muy especial en este tema y tiene que ver con lo que el Tribunal Constitucional ha llamado la palabra copulativa y. En la ley 1970 decía el 233.1, en la última parte decía y, o sea, punto y coma y, o sea, debería estar casados los dos, ¿no? No decía o. En cambio, en la ley 1173, esa letra I ha sido suprimida. Entonces, de forma separada, por eso es que en las audiencias de medidas cautelares hay una primera resolución para la probabilidad de la autoría, el 233.1, y existe una segunda resolución para los riesgos procesales. Y eso los analiza de forma separada, porque en la ley 1970, lamentablemente, muchos colegas, inclusive como crítica personal, no lo hemos utilizado. En la 1970 establecía y, o sea, es decir, que estaba casado, no decía la palabra o. Inversamente, en la 240, en la ley 1970, en los riesgos procesales había que demostrar 11 riesgos. Y el inciso 10 decía y. O sea, el fiscal debería demostrar 11 riesgos procesales para pedir detención preventiva. Pero nunca lo han visto de esa forma. Hemos peleado en algunas audiencias, pero no lo entendían de esa forma. Ahora, en la nueva ley 239, si ustedes revisan en su código, el inciso 5, en la última parte dice O. Y han cambiado la letra I por la letra O. Es decir, tenemos solamente, tenemos 6 posibilidades para cambiar. Una de las 6 podemos utilizar. No se puede utilizar ni una, ni dos, ni tres. Una de las 6 posibilidades. Ahí está la diferencia, doctor, en usar la palabra, lo que el Tribunal Constitucional ha llamado la palabra copulativa y no la alternativa, como en el caso actual de la palabra o. En cambio, en la 233, si ustedes se ven, ustedes pueden revisar, ya no existe esa palabra ni i ni o que enlace, que una a los dos aspectos. Entonces, ¿a qué se difiere en este aspecto? No hay línea jurisprudencial al respecto, esta es una interpretación doctrinal. Puede haber probabilidad de autoría, posiblemente proceda a la detención preventiva. Podría haber riesgos procesales y no probabilidad de autoría. De la misma forma, procedería la detención preventiva. O, miren, ya manejando posibilidades, no puede haber probabilidad de autoría, no puede haber riesgos procesales, pero sí puede haber restricciones en el plazo. Ahí el legislador ha equivocado al no poner esas alternativas o colocar ese candado, esa cadena que puede unir, la probabilidad de autoría y los riesgos procesales. Por eso es que la sala plena del Tribunal Supremo ha determinado que toda audiencia de medidas cautelares se lleve en 2 partes. Una parte de medidas, probabilidad de autoría, y la segunda de riesgos procesales, considerando que no haya autoría, por lo tanto no existe riesgos procesales, o inversamente. Entonces, ahora, por eso es que ahora se habla ya no de teoría del caso, hablamos de la teoría del delito. Para el punto 1 del 233, y teoría del caso hablamos para el punto 2 y para el punto 3 de la ley 233. Bien, gracias. A continuación, ya para las conclusiones, voy a ceder la palabra al doctor Rubén Oscar Guillén. Doctor, buenas noches. Adelante, tiene la palabra con su pregunta. Muchas gracias, Marcos. Como siempre, es un gran placer el poder participar de estos conversatorios. Felicitarlo al doctor Carrillo, una explicación increíblemente sencilla, muy comprensible. De verdad, lo felicito, doctor Carrillo. He tenido oportunidad de seguir también sus conversatorios.
con gente de La Paz, el doctor Iván Campero, al cual tengo la suerte de conocerlo personalmente. Muy interesantes también sus conversatorios, doctor Carrillo, lo felicito. Creo que habría que puntualizar un par de cosas, ¿no? La primera, el Tribunal Constitucional estableció que en el análisis de la ley 1970, que los riesgos procesales deberían ir de manera concurrente, la autoría y los riesgos procesales. Eso, ahí va la conjunción copulativa y, ¿no es cierto? Ese término utilizó el Tribunal Constitucional para casar, es decir, tenían que aparecer de manera concurrente los dos requisitos para que proceda la detención preventiva. Hoy, por lo que he escuchado su exposición, eso lo han convertido en alternativa, ya no en que sea de manera concurrente, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque lamentablemente a partir del año 2006, 2007, se ha trastocado completamente los principios rectores de la ley 1970, ¿no? La regla, de acuerdo a los cursos y los acuerdos que hicieron en Costa Rica, si la memoria no me falla, doctor Carrillo, usted me corregirá, que es de donde emerge, digamos, la nueva corriente que se determinó a través de la ley 1970, establecía que la regla era la libertad y la excepción era la detención preventiva. Eso se trastocó y a través de los años se ha invertido por completo y la regla ha sido la detención preventiva, o es actualmente la detención preventiva, y la excepción es la libertad, ¿no? Entonces son aspectos que probablemente, como usted muy bien critica, y concuerdo con usted en ese aspecto, el tema de ponerlo como alternativo va en contra del carácter y el espíritu proteccionista que inicialmente tenía la ley 1970, que en algún momento hemos criticado también nosotros porque daba muchas alas a los infractores de la ley, ¿no? Pero que en definitiva protegía al inocente, porque como decían, es preferible liberar a un delincuente que meter preso a un inocente. Es un aforismo jurídico que es válido en todo tiempo, ¿no? Felicitarlo, doctor, felicitar a Marcos por este tipo de conversatorios que de verdad son muy útiles, muy ilustrativos, y doctor Carrillo lo ha hecho muy, muy didáctico, muy ágil, muy dinámico. Ha sido fácil seguir este tiempo y se ha pasado volando. Los felicito a ambos, doctor Carrillo, Marcos, de verdad, da gusto seguir estos conversatorios. Buenas noches y gracias por permitirme la palabra. Muchas gracias, doctor. Un saludo a la distancia. Doctor, estoy viendo que han llegado 2 minutitos, responderé al chat del Zoom. Correcto, Dice, doctor, continúe. El 2 ya hemos respondido al colega Rivera. Si el fiscal dice en audiencia cautelar ha solicitado 3 meses para la investigación, puede solicitar nuevamente otros 3 o 6 meses, esto en caso de delitos de 1008. Miren, en cualquier delito, el fiscal no puede exceder, la regla es los 3 meses iniciales. No puede pedir otros 6 meses extra o superior al inicialmente solicitado. Es decir, si ha pedido 3 meses, para pedir una ampliación tendría que ser dentro de ese margen, dentro de los 3 meses. Pero aquí el juez tiene que usar el principio de razonabilidad, experiencia personal. Por eso hablo de teoría del delito y teoría del caso. El fiscal tiene que presentar su teoría del delito para pedir la ampliación. ¿Qué va a hacer en 6 meses? Si no ha podido investigar en 3 meses, peor va a poder investigar en 6. Lógica personal. Entonces, tiene que determinar, como digo, control, jurisdicción. Colegas, no se olvide, en audiencia se puede pedir, bajo el principio de oralidad, control jurisdiccional. En cualquier delito, no solamente en la 1008. Para el colega o al amigo Vargas, diga, ¿hasta qué momento el denunciante debe convertirse en querellante? Considero que aquel abogado que tenga mínimamente
criterio sobre teoría del caso de su cliente, no debe presentar denuncia. Debe ser querellante. El abogado que no tiene el sustento mínimo para justificar su denuncia, denuncia. A ver qué le toca. Pero el cientista, el abogado que va a proponer actos investigativos, que tiene mínimamente la experiencia, y esto es para los clientes igual, para determinar la calidad de profesión de abogados, debería convertirse en querella. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué se presenta querella y denuncia? Porque la querella posiblemente sea objetada. Va a tener 3 días que arreglar su querella. Pero la denuncia lo admite porque la carga de la prueba es para el Ministerio Público. Pero como profesionales abogados no tenemos, o demostramos que no tenemos esa capacidad, salvo que sea como estrategia para sorprender a las partes, pero es preferible convertirse en querellante. ¿Por qué, colegas? Porque bajo el criterio de la 1173, todas las pruebas que hayan sido aportadas o que hayan sido solicitadas como denunciantes han sido obtenidas ilícitamente. Y en juicio oral, esas pruebas van a ser rechazadas y no van a ser judicializadas. ¿De qué sirve tener una prueba que haya nacido al derecho, pero que haya nacido enfermo, ya casi muerto? ¿No? Entonces, no conviene. Mire, no hay una sentencia constitucional para el colega, para el amigo Portugal, de los 5 días. Es una interpretación que lo hago en base a la norma. Presento mi memorial el día de hoy. La ley 260 establece 24 horas que debes exponer fiscal. Yo le doy un día más por la pandemia, porque se hace en forma digital. Me rechaza mi solicitud de requerimiento fiscal. El mismo Código de Procedimiento Penal establece que en 72 horas el fiscal departamental debe pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de la solicitud, de la pertinencia, perdón, o no pertinencia del requerimiento fiscal. Ahí completaríamos 5 días. Interpretación de los plazos establecidos en el Código de Procedimiento Penal. Finalmente, el plazo de detención preventiva puede ser ampliada por la suspensión de plazos procesales de la pandemia. Los plazos procesales, nuevamente reitero, lamentablemente, solo los semidioses de Sucre y el otro de Lanchipa para la foto, solo expertos para la foto, pero no expertos para conjuncionar. El Tribunal Supremo ha suspendido plazos, pero no ha suspendido el Ministerio Público. Entonces, en este caso, la detención preventiva tiene un estándar mayor de convencionalidad, computa. En mi criterio, computa y ya hay sentencias o resoluciones de cesación a la detención preventiva en base a ese criterio, porque el Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo ha habilitado que esos plazos sean suspendidos. Nada más, colega Soroco. Excelente, definitivamente, muy No interesante, bastante didáctico. Muy didáctico, doctora, se ha quedado bastante claro. Felicitaciones una vez más, ¿no? Imponente presencia, me gusta. Muchas gracias. Desde acá queremos enviarle todo nuestro apoyo. Quiero decirle de que todo el grupo de abogados que estamos regados en todo el país, también creemos en usted y pues le damos todo nuestro apoyo siempre para lo que sea, cuente con nosotros. Por lo menos yo creo de que todos compartimos siempre, ¿no? Sobre la línea de lo correcto. Por lo tanto, siempre cuente con nosotros. Gracias, doctor. Hemos terminado ya el tiempo y pues muy amable. A ver, será hasta una próxima oportunidad. Definitivamente muy buena la exposición. Gracias. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Gracias a todos los colegas. Gracias a todos por haber seguido el conversatorio. El día de mañana tenemos más, un tema interesante respecto a procesos monitorios y peritajes. Gracias a todos. Muy buenas noches. Chao, chao. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, doctor.